Hola, hoy les comparto una de las más conocidas leyendas mexicanas en todo el mundo. La Llorona. Una clara y tibia noche, 4 sacerdotes astrónomos se encontraban junto al lago de Texcoco, en la Ciudad de México. Esperaban un admirable suceso. Sus vivaces y viejos ojos se dirigían del hermoso cielo estrellado, donde brillaba la luna grande y brillante, a la plateada superficie del agua, donde bandadas de patos descendían para atrapar a los gordos y sabrosos ajolotes. Sus conocimientos de astronomía les permitían a los ancianos sacerdotes determinar cuál era la hora de la noche. De pronto se escuchó un espeluznante grito, un lamento lastimoso y sobrecogedor, como escapado de la garganta de una mujer agonizante. El grito se extendió sobre el agua, rebotó en los cercanos montes del valle, se enroscó en las escalinatas y los taludes de los templos de la ciudad, rebotó en el gran teocalli del dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, y quedó flotando frente al palacio del Hueytlatuani. El emperador Moctezuma Xocoyotzin, el más anciano de los sacerdotes, exclamó: «Es Cihuacótl, la mujer serpiente, la diosa del nacimiento. Ya viene, la escucho acercarse». Otro de los astrónomos, emocionados hasta las lágrimas, dijo: «La diosa ha salido de las aguas y ha bajado de la montaña para prevenirnos una vez más». Los 4 sacerdotes subieron a la parte más alta del templo. Hacia el oriente vieron una figura blanca, con el negro cabello trenzado en forma de 2 cuernecillos colocados a los lados de la frente. Una cauda vaporosa se desprendía de la figura y flotaba en el fresco aire de esa noche de luna llena. Los ecos del grito se perdieron a lo lejos, hacia el señorío de la vecina ciudad de Texcoco. Todo quedó en silencio. De repente se escuchó una triste voz que decía: «Hijos míos, amados hijos de la náhuatl, su destrucción está cerca». A tan triste presagio siguieron lamentos y sollozos conmovedores. La voz volvió a manifestarse para decir: «¿A dónde irán? ¿A dónde los podré llevar para escapar a un destino tan terrible? Hijos míos, están a punto de desaparecer». Los 4 sacerdotes estuvieron de acuerdo en que se trataba del fantasma de la diosa Cihuacóatl, quien desde hacía tiempo venía aterrando a los habitantes de México, con sus gritos y funestas predicciones. Era necesario avisar al emperador. Al conocer la historia, Moctezuma Xocoyotzin, acariciándose el pelo de su bigote y barba ya entrecano, dirigió su mirada hacia la escritura del viejo códice elaborado en papel amate y guardado cuidadosamente desde los tiempos en que gobernaba el veterano Itzcoatl, cuarto tlatoani de los mexicas, y vivía el valeroso guerrero Tlacaelel, sacerdote de Cihuacóatl. Moctezuma miraba el códice con temor. Los sacerdotes respetuosos se acercaron y le dijeron: «Señor, está escrito en este libro que la diosa Cihuacóatl aparecerá para anunciar la destrucción del imperio mexica. Se trata del 6º presagio de los adivinos. Nuestros hombres sabios pronostican que unos extranjeros vendrán del oriente, dominarán a tu pueblo, a ti y a los tuyos. Habrá mucho llanto, mucha tristeza. Nuestra raza desaparecerá, y nuestros dioses serán destruidos y sustituidos por los dioses de esos extranjeros». Asustado, Moctezuma preguntó: «¿Son acaso esos dioses más poderosos que nuestro Huitzilopochtli, el dios Sol, patrón de la guerra y vencedor de Tecastlipoca, el creador del universo?» «Así lo afirman nuestros más sabios y viejos sacerdotes, venerado señor. Es por ello que la diosa Cihuacóatl se aparece llorando y lanzando gritos por todo el Anáhuac, anunciando las terribles desdichas que muy pronto caerán sobre nuestro pueblo». El Hueytlatuani, abatido, se sentó en su lujoso trono para pensar en las próximas calamidades que estaban por llegar, y para recordar que la aparición de la diosa databa de tiempo atrás, desde los tiempos de antiguos gobernantes. En silencio los sacerdotes doblaron los códices y se retiraron a guardarlos en los archivos del palacio. Poco tiempo después, los vaticinios de la diosa Cihuacóatl se cumplieron. Los españoles conquistaron el imperio mexica en 1521. Desde entonces, y según testimonios de los cronistas de aquella época,
aparecía por la parte suroeste de la Ciudad de México, capital de Nueva España, la figura de una mujer vestida de blanco, con el cabello flotando al viento. En su transitar hacia el este cruzaba las plazas y las calles de la nueva ciudad. Se detenía ante las cruces, las iglesias y los cementerios, al tiempo que lanzaba un espeluznante grito. El triste lamento se repetía durante toda la noche. Al llegar la madrugada, la pobre mujer se detenía en la plaza mayor y con la mirada dirigida hacia la catedral, musitaba una larga y dolorosa oración. Terminado el rezo, continuaba su camino hasta las afueras de la ciudad, sin dejar de proferir su terrible lamento. Los habitantes de la ciudad hicieron muchas conjeturas acerca de esta misteriosa aparición. Unos decían que se trataba de una pobre mujer que en vida había sufrido un desdichado amor, cuando fuera abandonada con sus hijos por su despiadado y rico amante. Nadie se atrevió a interrogarla. Nadie supo que se trataba de la diosa Cihuacóatl, llorando la pérdida de sus hijos, los mexicas. Los aterrados habitantes de la ciudad la bautizaron como La Llorona. Le tenían tal temor que nadie se atrevía a salir de sus casas al caer la noche. Aquellos que por desgracia llegaron a verla se volvieron locos o se enfermaron de espanto. Con el paso de los años, La Llorona recibió otros nombres, según el país, la región o la ciudad en que se aparecía. Cambió la nacionalidad según a donde llegara. Dejó de ser la diosa Cihuacóatl y adoptó nuevas identidades. Lo que es absolutamente cierto es que La Llorona sigue apareciéndose por las noches ataviada con su vaporoso y blanco vestido, y su terrorífico grito sigue escuchándose por las ciudades, los pueblos y la campiña de nuestra extensa América Latina. ¿Qué te ha parecido esta leyenda? Ahora conoces el origen de la misma. Si aún no eres parte del canal, te invito a suscribirte. Hasta la próxima.